cambios en lo que es en los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Y cambios en el lado derecho de las restricciones, ¿sí? Dentro de lo que es cambio en los coeficientes de la función objetivo, se distinguen dos tipos, digamos, cambio en los coeficientes de una variable no básica y cambio en los coeficientes de una variable básica, ¿sí? En este caso, fíjense un ejemplo con 3 restricciones, ¿sí? 3 variables. Las dos primeras corresponden a horas de sección 1 y 2 y la tercera es de demanda, ¿sí? ¿Qué pasa si, o digamos, qué es cuál sería la solución de este problema? La tienen ahí, la solución óptima. Es óptima porque en el CJ menos el ZJ son todos negativos o nulos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, lo que es el valor de Z máximo es de 16.500, ¿sí? Y se logra haciendo 300 unidades de X1, 0 unidades de X2 y 150 unidades de X1, ¿sí? Fíjense que no se está realizando producto X2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que X2, ¿qué tipo de variable es? No básica. No básica, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, si se produce algún cambio en el coeficiente de X2, o sea, en este caso sería C2, que corresponde a 50, ¿entre qué valores puede variar ese coeficiente? ¿Alguien me puede decir entre qué valores puede variar? ¿No? En el caso de que la variable sea no básica, ¿sí? En el caso de un problema de maximización, ¿sí? El coeficiente C2 en este caso puede variar entre el valor de CJ menos CJ. ¿Sí? No sé si alguien quiere decir algo, chicos. 55 infinito, ¿no? Claro, exactamente. Sí, entre 55 e infinito. ¿Sí? O sea, en este caso, a ver, esperen un segundo que le estoy dando acceso a sus compañeros. En este caso, fíjense, por ser una variable no básica, ¿sí? Puede aumentar hasta 5, ¿sí? O sea, fíjense que si yo le doy más de 50, digamos, más de 5 el incremento, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? Ya se vuelve positivo el CJ menos ZJ, ¿sí? Con lo cual, al hacerse positivo, significa que tendría que meter a la base X2. Bueno, cuando nosotros analizamos estos cambios, ¿sí? Se analizan entre qué valores puede variar antes que cambie de solución, ¿sí? En este caso, si varía el coeficiente C2, digamos, puede disminuir todo lo que quiera, que va a ser menos conveniente producirlo a X2, y puede aumentar hasta 5, ¿sí? En el caso este que es de maximización, ¿sí? Si fuera de minimización, ¿sí? Lo que podría aumentar sería hasta infinito y disminuir hasta el CJ menos ZJ en valor absoluto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda de esto? Este es el más simple, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la variable es básica? Estamos hablando de que la variable es positiva, ¿no?
Ahí esto lo han visto, chicos, en el teórico, ¿no es cierto? ¿O Sí, profe, estoy... ayer lo vimos. Ayer lo vieron. Bueno. Entonces, traten de verlo y, digamos, ya les voy a dar un resumen. Hay un PPT más adelante de todo esto cuando lo veamos, ¿no? Fíjense, en el caso de que la variable sea básica, por ejemplo, x1, ¿sí? Fíjense que al ser básica, ¿sí? Hay, por ejemplo, tomando x1, podría haber tomado x3, pero tomemos x1, fíjense, por el hecho de estar a la base, ¿sí? Cuando yo calcule el zj, ¿sí? Se me va a modificar toda la fila a donde yo tenga valores a la altura de la fila donde está ubicado x1, ¿sí? ¿Dónde tengo valores? Fíjense, el 1 ese que está a la altura de x1 en realidad no afectaría, se terminaría anulando cuando yo hago cj menos zj. Pero en el caso de ahí en lo que es el 1 y el menos 1 que está en círculo azul, eso me va a hacer modificar el CJ menos ZJ en esa proporción que ustedes tienen ahí en la fórmula esa, ¿sí? Entonces, lambda KJ corresponde a los valores eso, 1 y menos 1, ¿sí? O sea, acá va a haber dos funciones, ¿sí? Y de las cuales vamos a despejar el delta CK. Como estamos hablando del coeficiente de x1, el delta CK corresponde al coeficiente C1, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos esa formulita, fíjense, el CJ nuevo, o sea, el CJ menos ZJ nuevo, cambia en esa proporción, ¿no? En el CJ menos ZJ anterior, que en este caso es menos 5, ¿sí? Menos 1 por delta CK, ¿sí? O sea, el lambda KJ sería 1 y el delta C sería delta C1, que es la variación del coeficiente que nosotros queremos determinar. Y con menos 1, si ustedes lo llevan a la fórmula esa que tienen ahí, les va a quedar menos 5 más 1 por delta C1, ¿sí? Esa es la primera, fíjense, estamos, no sé si ven, estamos aplicando la formulita que está a la izquierda, ¿no? Ahí utilizando el primer 1, o sea, el valor de 1 que está en círculo azul, y con el menos 1 se transforma en más, ¿sí? O sea, aplicando la fórmula esa. Con lo cual, si nosotros despejamos, fíjense que como es el valor de CJ menos ZJ, mientras se mantenga negativo, sigue siendo, digamos, válida todos los resultados que nosotros tenemos en esta tabla, ¿sí? Si despejamos delta C1 de ambas ecuaciones, fíjense, delta C1 de la primera ecuación dice que tiene que ser mayor a menos 5, ¿sí? Y menor o igual a 5. Con lo cual, ¿sí? Si el delta C1 varía en esa, en ese, en esa variación, digamos, en ese intervalo, es decir, si yo lo llevo al coeficiente C1, quiere decir que le sumo 5 y le resto 5, es decir que C1 puede variar entre 5 y menos 5, llevado al C1 sería entre 35 y 45. ¿Sí? Eso significa que puede variar en esa proporción y me sirve toda la información que yo tengo acá. ¿Sí? No cambiaría la base en este caso si está el cambio dentro del intervalo. O sea, todo cambio que se dé dentro del intervalo se mantiene las variables que están a la base con los mismos valores, pero va a cambiar el valor de z por el hecho de que la variable x1 está a la base, ¿sí?
¿Cómo cambia? Y va a cambiar en, digamos, delta C1 por el valor el valor de la variable, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, fíjense, si esto nosotros lo llevamos a un ejemplo, estas son las preguntas que ustedes se pueden encontrar, digamos, en el parcial, ¿sí? Dice, ¿qué sucede si se produce un aumento en las ganancias de 3 pesos en el producto 2? Acuérdense, vuelvo para atrás, ¿sí? Habíamos dicho que, o sea, C2 está relacionado con X2. X2, al ser no básica, habíamos dicho, lo habíamos hecho en la filmina anterior, fíjense que el C2 podía variar entre 5 como aumento máximo y disminuir hasta menos infinito, ¿sí? Los 3 pesos están dentro del intervalo, eso significa que no cambia absolutamente nada, ¿sí? ¿Sí? O sea, como la variación está dentro del intervalo, ¿sí? No se produce ningún cambio, ¿sí? Ahora, analizando lo que habíamos dicho recién, fíjense, el valor del C1 era 40 y podía variar más menos 5, o sea, desde 35 a 45. Una disminución en las ganancias correspondiente al producto 1, ¿sí? Eso llevaría el valor de C1 ¿a qué valor? ¿Alguien me lo puede decir? Si hay una disminución de 4 pesos, si originalmente era 40, me lo lleva a 36, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, el C1 de 40 me lo lleva a 36, con lo que la variación está dentro del intervalo. Entonces, lo único que se va a producir es una variación de Z, ¿sí? Entonces, el delta Z va a venir determinado por delta C1 multiplicado por el valor de X1, ¿sí? En este caso, X1 es 300 y la variación menos 4, o sea que va a disminuir el valor de la función objetivo en 1200. Si nosotros lo llevamos al valor de Z, termina quedando en 15.300. ¿Sí? Bueno, esto utilizando la tabla de la última tabla de simplex, ¿sí? En el caso en que nosotros tengamos la salida del Excel, por ejemplo, nosotros tendríamos esta información, ¿sí? Fíjense, ahí tienen los valores de las variables, el valor de Z, por supuesto, 16.500, X1, el valor que es 300, el valor final, y 150 creo que era X3, ¿no es cierto? Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Me perdí en la filmina anterior. Sí. ¿Por qué el intervalo de delta C1 va entre menos 5 y 5? A ver, vuelvo. Fíjense lo que les había dicho. O sea, el hecho de que la variable esté a la base, ¿sí? Como yo modifico el 40, o sea, estamos analizando variación en el C1, cuando yo calculo, fíjense, el ZJ, ¿sí? Lo hacíamos como la suma producto del vector CK por cada uno de los vectores que estaban a la altura de las variables, ¿no es cierto? O sea, a la altura de X1 yo voy a tener 30 por 0, más 0 por 0, más 40 por 1, ¿sí? Si yo acá le doy un delta, me modifica el ZJ, pero como si modifico el 40 que está a la base, tengo que modificar en el CJ también, o sea, se me anula automáticamente eso, ¿sí? Perdón, acá, a ver, fíjense, en realidad acá es 40,
porque el ZJ es 40 por 1, ¿no? No sé qué pasó, ahí se me... Esto sería 40. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago CJ menos ZJ, 40 menos 40 me da 0. Ahora bien, cuando yo voy por el lado de X2, fíjense, el ZJ sería 30 por 0,5, ¿sí? Me da 15, más 0 por 0,5, más 40. Si yo ese 40, o sea, nosotros darle una variación, ¿qué significa? Es darle un incremento, ¿sí? Yo le llamamos en forma genérica nosotros delta al incremento, ¿sí? En este caso sería delta C1. A ver, le voy a introducir el delta para que lo vean, ¿sí? Fíjense, si yo darle una variación al 40, lo que ustedes tienen ahí, fíjense en el círculo, es darle un incremento. Por supuesto que ese incremento lo van a tener ahí también, ¿no es cierto? No sé si lo ven. Fíjense, cuando yo le doy un incremento, ¿sí? Se lo tengo que dar, por supuesto, en los dos lados, ¿no? ¿Lo ven, chicos, a ese cambio? Ese delta sería el delta C1 porque corresponde a un incremento justamente en el coeficiente C1. ¿Sí? Entonces, por supuesto, los cambios son en ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo multiplico 40 más delta por 1, acá en definitiva me da 40, igual que acá me va a dar, ¿sí? Lo vamos a copiar. O sea, ese 40 más delta se va a transformar también en ese valor. ¿Lo ven, chicos, lo que estoy haciendo? En definitiva, uno lo que hace es aplicar esa formulita que ustedes tienen abajo. Si yo hago 40 más delta por 1, me queda 40 más delta, digamos, ¿no es cierto? Se anula, cuando yo hago el CJ menos ZJ, se anula. Por eso a ese 1 no lo tengo en cuenta, ¿sí? Ahora bien, cuando yo multiplico a la altura de X2, 30 por 0,5 me da 15, más 40 por 1 me da 40 más 15, 55, pero tengo que agregarle acá más el del 1 por delta, ¿sí? O sea, termina siendo el delta, digamos, ¿no es cierto? Ese delta va a aparecer ahí, ¿sí? ¿Lo ve? No sé quién preguntaba recién. Sí, profe, se ve. Bueno, cuando vos restas 50 menos 55 más delta, ¿sí? En definitiva, me termina acá saliendo el menos delta, digamos, ¿sí? O sea, menos 5 menos delta, que vos fíjate, es lo que yo tengo acá en esta fórmula, ¿sí? O sea, delta C1, no le pongo C1 porque se me hace muy grande y no me entra, digamos, ahí, pero Profe, sí. ¿por qué es menos delta si delta queda como positivo? Bueno, pero cuando vos acordate que cuando calculás, haces CJ menos ZJ, se transforma en negativo. Nada, como si fuera 0 menos delta, como quien dice. O sea, el CJ es 50, que lo tenés acá arriba. Ese es el CJ, menos ZJ, que es 55 más delta. Cuando vos restás, ¿sí? En definitiva te va a quedar menos 5 menos delta. Sí, sí. Bueno, fíjense que eso es lo que está acá.
Pero digo, para no hacer todo esto que hice yo, esto es simplemente para demostrárselo, se hace directamente aplicando esa fórmula que está ahí del lado izquierdo, ¿lo ven? Ahí que se lo estoy marcando. Sí, O sea, profe. si ustedes aplican directamente esa fórmula, lo hacen más rápido, digamos, ¿sí? Porque el lambda kj es el 1, ¿sí? Entonces, cj menos zj es 5, menos 1 por delta ck, que sería el delta c1, es justamente lo que tienen acá y es lo que yo les puse ahí, nomás que le falta el c1, simplemente por el hecho de que es muy grande y no me, digo, se me complica dibujarlo. Pero eso que ustedes tienen ahí, fíjense, ese menos 5 delta, es lo mismo que ustedes tienen acá. No sé si lo ven, nomás que le falta el C1. ¿Sí? O sea, digamos, le sacamos el menor o igual a 0, porque en realidad el menor o igual a 0 es simplemente para decir que mientras se mantenga negativo, sigue siendo válido lo que ustedes tienen en la tabla. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Sí? Pero directamente hacemos esto, es más fácil aplicar esta... Perdón. Directamente es más fácil si ustedes, bueno, si ustedes aplican esta fórmula que ustedes tienen ahí, directamente la aplican y es mucho más fácil porque, digamos, al modificar yo un coeficiente que está a la base, podría ser el 40, tomé el 40 acá, pero podría haber sido el 30. Directamente yo sé que cómo se modifica el CJ, como está ahí, que dice que va a ser igual al CJ menos ZJ menos el lambda KJ, que va a depender, digamos, de qué fila esté tomando y dónde tenga valores, ¿sí? En este caso, lo que están encerrado en círculo azul es el KJ que tomo, fíjense, como menos y el 1 tiene signo positivo, mantiene el signo, o sea, me queda menos 5, menos 1 por delta C1. El otro, al ser negativo, o sea, voy, fíjense, a esta fórmula, con el menos 1, el menos que tiene el lambda KJ se transforma en más, ¿sí? Entonces, menos 5 más 1 delta C1, mientras se mantenga negativo, esa tabla sigue siendo óptima. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo básicamente, chicos. ¿Sí? Es más simple de lo que por ahí parece, nomás que de acá es medio complicado explicárselos, pero, y ustedes no me ven, pero aplicamos esa formulita rápidamente, digamos, ¿no? Mientras en toda esa fila donde haya valores, ¿sí? Van a aplicar esa fórmula. Ahora bien, porque este es el lambda KJ, este se anula cuando yo calculo 40 por delta K, no hace falta, digamos, lo calculamos, pero al hacer el CJ menos ZJ, el CJ es este que tengo acá arriba, que es 40 más delta. Cuando lo resto con este 40 más delta, se hace 0, que es lo que ustedes tienen acá abajo. ¿Sí? Lo que no entiendan, chicos, no tengo problema de explicárselo varias veces. La idea es que entiendan, y así que lo que no entienden, pregunten, ¿sí? No se queden con dudas. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió bien. Bueno, fíjense, entonces, el C1 puede variar, digamos, la variación puede ser entre 5 y menos 5, ¿no es cierto? Con lo cual, si yo lo traslado a C1, ¿sí?
puede variar, el valor original era 40, más 5 me voy a 45 y 40 menos 5 me voy a 35. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, fíjense, si se produce lo que dice, estas yo les traigo como ejemplo que pueden tener en un parcial, ¿no? Fíjense la segunda pregunta que aparece en negro, dice, ¿qué sucede si se produce una disminución en las ganancias del producto 1? Entonces, esto hace, si hay una disminución en la ganancia de 4, que el coeficiente original, que era 40, se va a 36. ¿Sí? Como lo primero que tenemos que analizar si está dentro del intervalo. O sea, como delta C1 puede variar entre menos 5 y 5, ¿sí? Menos 4 está dentro del intervalo. Cuando está dentro del intervalo, la solución sigue siendo la misma, lo que varía es z, o sea, los valores de las variables se mantienen, pero varía z, es lógico, porque, acuérdense, estoy haciendo producto 1, ¿sí? En este caso, la variación de z viene dado por la variación que se produce en el coeficiente, que es menos 4, por el valor de la variable, que es 300, ¿sí? Entonces, menos 4 por 300 es 1200, eso significa que el valor de la función objetivo va a disminuir a 15.300, ¿sí? Todo cambio que esté dentro del intervalo, que esté fuera, perdón, del intervalo, se debe resolver nuevamente el problema, ya que cambiaría la base. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Fíjense, si ustedes quieren, a esto que acabamos de hacer, lo podemos hacer con un Excel para comprobarlo, simplemente para que ustedes lo comprueben. Lo que les digo es así, digamos, ¿no? Fíjense, voy a abrir un Excel para mostrárselo y que lo vean, ¿sí? Para que tratar de que no se queden con dudas. Como les digo, las dudas traten de sacárselas, ¿sí? Ahí estoy abriendo el Excel, vamos a copiar este ejercicio y vemos esos cambios y los vemos directamente con el Excel, ¿sí? Para simplemente mostrárselos y digamos, esto es fácil de comprobar, ¿sí? Como para sacarle las dudas. Después de paso, van utilizando el Excel, podríamos utilizar, ya les voy a mostrar el lindo también, que pueden utilizar ustedes cualquiera de los software que están disponibles, digamos, ¿sí? Bueno, ahí estoy abriendo el Excel, denme un segundito, y mostramos esos cambios directamente para que vean que no les miento, digamos, ¿no? Soy un poco mentiroso, pero no para tanto. Bueno, fíjense, voy a traer el ejemplo original, ¿sí? Y lo hacemos de paso para que vayan viendo cómo no se olviden del Excel. Ahí están viendo el Excel ustedes, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, ahí sí. Ahí sí. Bueno, fíjense, vamos a poner X1, de paso lo van viendo. Ya, yo creo que ya se lo había mostrado, pero simplemente para que ustedes lo tengan, lo recuerden, digamos, ¿sí? Entonces, acá voy a poner lo que es la función, los coeficientes de la función objetivo. Acá son lo que serían las horas, sección 1 creo que es, sección 2, y esto es la demanda, ¿sí? Acá tenemos 40, 50 y 30. A la altura de X1 tengo 3, 4 y 2.
como coeficiente de la primera restricción. A ver, sí, hora de sección 1, bueno, hora de sección 1 y hora de sección 2 se me borró, ahí está. Entonces, 3, 4, 2, 1, 2, 1, y después tengo 1 y 1. Este es el lado derecho, acá 300, 800 y 1200. ¿Sí? Acá hacemos el resumen de la función objetivo, dijimos la suma como suma producto de los valores. Yo voy a destinar la segunda fila para los valores de las variables, le aprieto F4 para fijarlo, ¿sí? Por los coeficientes de la función. Ese sería un resumen de la... ¿Entienden esa función, no? La suma producto, ¿cómo es? Yo al fijar, fíjense, porque acá tengo, en lo que está celeste, se los pinto de celeste, sería una copia, digamos, un resumen de la función objetivo, y lo que está acá en verdecito va a ser donde voy a poner o voy a destinar que el sistema me ponga los valores de las variables. ¿Sí? Bueno, fíjense, vamos a ir a datos. Vamos a datos. Bueno, ahí aparece el solver. Vamos al solver. Lo que dice establecer objetivo, le pintamos eso que le ponemos la celda esa que está pintada en azul. Cambiando celda, colocamos las tres celdas que están pintadas en verde, el sistema me va a poner los valores de las variables ahí, ¿sí? Y después agregamos las restricciones, le damos agregar. El lado, acá tienen tres pequeñas ventanas ahí. En la primera ponemos lo que es el resumen de la primera restricción del lado izquierdo. Bueno, acá fíjense, yo puedo cargar dos al mismo tiempo. Las dos primeras son menor o igual, ¿no? Que son las horas de sección 1 y 2. Menor o igual tienen el mismo signo, o sea, yo puedo cargar las dos al mismo tiempo. Ahí cargué las dos primeras restricciones, le doy a agregar para cargar la tercera. Este es el lado izquierdo, le cambiamos el signo porque es mayor o igual, ¿sí? A lo que es el lado derecho, en este caso 300. ¿Sí? Le dan a aceptar y ahí aparecen las restricciones cargadas, ¿sí? Acá cambiamos a Simplex LP, le damos Resolver, ¿sí? Y fíjense, ahí el sistema me colocó los valores de las variables, ¿sí? Lo ven, ¿no? El valor de Z, 16.500, ¿sí? Que era lo que habíamos visto en la tabla del Simplex, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta de esto, chicos? ¿Se entendió bien cómo se carga para utilizar el solver del Excel? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? No sean tan comunicativos, chicos. Todo claro, profe. Bueno, me alegro. Fíjense, vamos a analizar los cambios que yo le había dicho recién, ¿sí? Voy a poner por acá, a ver si me deja pegar. Bueno, esto que tengo acá eran las preguntas que yo le había hecho, ¿sí?
Fíjense, ¿qué pasa si hay un aumento en la ganancia del producto 2 en 3 pesos? Eso significa, ¿a cuánto se iría si vale 50 el actual? Vamos. Es para saber si me siguen, chicos. ¿A cuánto se iría? De 50, si hay un aumento de 3, me voy a 53. ¿Sí? Sí, 53. Fíjense que si está dentro del intervalo, acá dice como la respuesta, dice como la variación está dentro del intervalo, no se produce ningún cambio. Fíjense, yo le doy resolver a esto, le voy a dar resolver, voy a datos, voy al solver de nuevo, fíjense, le doy resolver, dice que encontró solver una solución, ¿sí? Le doy a aceptar, ¿y qué me cambió? ¿Me cambió algo? No, ¿no es cierto? Lo que, lo que habíamos visto que la variación puede ir de menos infinito a 5, ¿sí? Es decir, que si yo le diese 55 tampoco debería pasar nada, digamos, ¿sí? Le doy, fíjense, le doy resolver. Y fíjense, ¿se modificó en algo? No, porque hasta 55 puede variar. ¿Qué es lo que dice? ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de 55, fíjense, le voy a dar 55,1? Ya está fuera del intervalo. ¿Se entiende? Sí. Porque tiene que ser menor o igual a 5 la variación. 5,1 ya está fuera del intervalo. Fíjense lo que sucede. Como está fuera del intervalo, cambia la base. ¿Qué significa que cambia la base? Que los valores de las variables, digamos, van a cambiar las variables que están a la base. Seguramente X2 ahora pasa a estar a la base, porque en el CJ menos ZJ se hace positivo, ¿sí? Fíjense, le doy a aceptar. ¿Qué pasó con X2? Ahora es conveniente y se produce todo X2. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, la función objetivo, por supuesto, aumentó. De 16.500 se fue a 16.530. Es mejor que 16.500. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? No sé si les ayuda a despejar las dudas. Vuelvo al valor anterior, ¿sí? Le doy resolver nuevamente y va a cambiar a la solución que teníamos antes, ¿sí? Fíjense. ¿Se entendió lo que hemos hecho? ¿Un poquito mejor? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, veamos ahora, fíjense, ¿qué sucede si se produce una disminución en la ganancia de 4 pesos? Dijimos que el C1 pasa a 36, ¿sí? Fíjense, si le doy acá 36, le voy a dar resolver, ¿sí? ¿Y qué es lo que cambió? Fíjense, los valores de las variables siguen siendo la misma, o sea, X1, 300, estamos hablando respecto al original, ¿no? X3, 150, y fíjense el valor de Z, ¿cuánto vale? 15.300, que era lo que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué pasa si yo en vez de, fíjense, dijimos que hasta 35 puede variar? Si yo le doy 34,9, ¿sí? ¿Cómo es ese cambio? ¿Está dentro o fuera del intervalo? Dentro. Fuera. Fuera. Fuera, pues estoy con X1, ¿no?
Fíjense, X1 habíamos dicho podía variar entre 35 y 45. Como el cambio está fuera del intervalo, va a cambiar la base. Fíjense, le voy a dar resolver de nuevo, aceptar, y fíjense, ahora es conveniente producir todo X2, ¿sí? Porque está fuera del intervalo, ¿sí? Bueno, vuelvo a lo que tenía originalmente, porque nosotros, todos estos cambios se hacen de a un cambio a la vez, ¿sí? Esto es simplemente para mostrarle lo que nosotros estábamos haciendo, ¿sí? Vuelvo al PPT. Fíjense, acá hay un resumen de lo que acabamos de ver. No sé si el profe le mostró, perdón. Si nosotros utilizamos el Excel, ¿sí? Ya les voy a mostrar esta solución. Esto es lo que les tira el Excel a ustedes, ¿sí? Fíjense que se hacían 300 unidades de X1, 150 de X2, ¿sí? Si yo tuviese que hacer unidades de X2, bueno, veamos primero el intervalo. Fíjense, el intervalo me aparece ahí, acuérdense, ¿no? Lo que es permisible aumentar y lo que es permisible reducir. Fíjense, es la variación esa que nosotros calculamos. Puede reducirse en 5 y aumentarse en 5, es decir, que el 40, que es el coeficiente actual, puede ir de 35 a 45. ¿Lo ven, chicos? Ese intervalo que nosotros calculamos está acá, ¿sí? No sé si lo ven. El 40, el 50 y el 30 son los valores actuales de los coeficientes C1, el coeficiente C2 y C3. Fíjense que el 50, que corresponde a C2, puede aumentarse hasta 5, que no me afecta la solución, y disminuir este 1 más 30 significa un número muy grande, ¿sí? O sea, tiende a infinito, digamos, ¿sí? Cuando lo vean así es porque significa infinito. Entonces, X2 puede variar entre menos infinito, ¿sí? Y 55, que es lo que acabamos de calcular. En el caso de X3, fíjense, puede aumentar hasta infinito y disminuir puede disminuir hasta 3,33333. ¿Sí? Eso se los da directamente en la tabla, lo que es la salida de máquina. ¿Sí? Y ese menos 5, que se llama reduce cost o costo reducido, ¿sí? En el caso que ustedes tengan que producir unidades de X2, por cada unidad que hagan de X2, la función objetivo va a disminuir en 5. ¿Lo ven, chicos? Después vamos a ver una salida de máquina del lindo para que tengan una idea. ¿Sí? Bueno, todo lo que acabamos de ver se reduce, digamos, o está resumido acá nosotros en este PPT. Nosotros analizamos cambios en los coeficientes de la función objetiva, ¿sí? Bueno, si no está dentro del intervalo, ¿sí? Se debe resolver nuevamente porque cambia la base. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir, ¿sí? Si el cambio está dentro del intervalo, ¿sí? Nosotros analizamos cambio en el coeficiente de una variable no básica, es decir, que vale 0, ¿sí?
Si está dentro del intervalo no se modifica nada. ¿Ok? Y si se trata de una variable básica, y está dentro del intervalo, como indica ahí, lo único que se modifica es el valor de z, ¿sí? En esa proporción. Delta z va a ser igual al delta ck por el valor de la variable xk, ¿sí? Eso es lo que hemos visto, básicamente. ¿Se entiende este PPT? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Siempre tienen que... ¿Se entiende? Bueno, buenísimo. Entonces siempre tienen que identificar si se trata de una variable básica o de una variable no básica, digamos. Entonces, para ver y determinar, digamos, esa variación. ¿Sí? Bueno, veamos ahora cambios en el lado derecho de las restricciones. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros cambiamos el lado derecho de las restricciones, yo no le había mostrado, pero se lo ha mostrado seguramente el profe. Fíjense, este seguramente se los mostró el profe. Fíjense, cuando nosotros modificamos el coeficiente de 1, que es lo que hacemos es variar la pendiente de la recta. ¿Sí? Si yo varío la, fíjense ahí ustedes, lo que está en rojo corresponde a la pendiente de la recta. Yo al variar, varío la pendiente, con lo cual, si le doy más pendiente, fíjense que llega un momento en que cambia la solución. ¿Sí? Si le doy menos pendiente, también cambia la pendiente, cambia el otro punto de la solución óptima. Cuando analizamos las variaciones, nosotros analizamos los cambios que se pueden dar antes que cambie la solución. ¿Sí? En el caso de cambio en el lado derecho de la restricción, ¿sí? ¿Qué es lo que se analiza? Fíjense. Nosotros, esta es la forma típica de una restricción, ¿sí? A11 por x1 más A12 por x2 menor o igual a B1, la fórmula genérica de una restricción. ¿Sí? Acuérdense que nosotros para graficar despejamos en función de una de las variables, por defecto tomamos x2, ¿sí? Y fíjense, el A12 que estaba multiplicando pasa a dividir a ambos, previo a haber pasado A11 por x1 restando que estaba sumando en el primer miembro, ¿no? Entonces, cuando nosotros variamos el lado derecho, lo que cambia es la ordenada al origen, ¿sí? Es decir, donde corta a x1. Es decir, si nosotros tomamos a R1, aumentamos el lado derecho, eso significa que se amplía el polígono de soluciones, como ustedes están viendo ahí, de R1 pasa a R1', y fíjense si el óptimo está en ese punto, ¿no? Entonces, nosotros distinguimos dos tipos de restricciones, acuérdense. Las restricciones que son no limitantes, ¿sí? ¿Qué significaba que eran no limitantes? ¿Se acuerdan? ¿Qué era no limitante? ¿Cuándo una restricción era no limitante? Cuando no está en la base, Cuando no está en la base, ¿qué cosa? en la variable. ¿Qué variable? Estás orientado, pero me estás dando respuestas incompletas, digamos, ¿no?
Cuando no está a la base la variable de holgura asociada a esa restricción. ¿Sí? Y en forma genérica nosotros lo llamamos S. ¿Sí? Entonces, si la restricción es no limitante, tipo menor o igual, ¿sí? La variación puede ser entre SI, que sería el valor de la holgura, es lo que puede disminuir y lo que puede aumentar hasta infinito. ¿Sí? En el caso que sea una restricción no limitante tipo mayor o igual, la variación puede ser, o sea, lo que se puede reducir es infinito y lo que puede aumentar hasta SI, que en este caso, por tratarse de una restricción mayor o igual, sería una variable de excedente. ¿Sí? Y en el caso de que sea una restricción limitante, ¿sí? Del tipo menor o igual, cuando nosotros cambiamos el lado derecho, ¿sí? Fíjense, intuitivamente, si yo modifico el lado derecho de una restricción que es limitante, la aumento, hablando de un problema de maximización, si yo aumento el lado derecho de una restricción limitante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Alguien me puede decir? Intuitivamente, tengo algo que me restringe la producción, llevándolo a un problema de producción, y de repente aumento ese lado derecho. Es una restricción que me limita la producción, la aumento. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos, chicos, sin miedo. ¿Nadie me puede decir? ¿Han visto ayer esto o no? ¿No? ¿No aumentaría? Algunas variables no aumentarían porque si yo tengo las horas de mano de obra para hacer un producto que me limita la capacidad de producción, si yo aumento el lado derecho, ¿no tendería a aumentar el valor de la variable? Sí, estaría menos limitado, digamos, podría aumentar el valor de alguna variable. Algunas variables van a aumentar seguramente y lo que me va a hacer es lo que me va a provocar es un aumento en la función objetivo. Bueno, eso es lo que muestra acá, digamos, ¿sí? Va a haber un cambio en las variables, ¿sí? Del tipo de lambda, lo que es lambda 1, 2, 3 hasta m, ¿sí? Representa el valor de la variable, ¿sí? El delta BI representa la variación del lado derecho de esa restricción, ¿sí? Y los lambda 1J, 2J, 3J, así MJ, corresponde al vector de la variable de holgura a la que está asociada ese lado derecho. O sea, digamos, lo que está a la altura de la variable de holgura. ¿Sí? Entonces, mientras esto se mantenga positivo, ¿sí? Porque estamos hablando de los valores de las variables, por eso ustedes tienen ahí el signo mayor o igual a 0, está todo bien, digamos, ¿no? O sea, los lambda 1J, 2J son los coeficientes de sustitución que están a la altura de la variable SI asociado a BI, o sea, a la restricción que estamos analizando. ¿Sí? Ahí lo vemos con un ejemplo. Yo sé que es un poquito complicado, digamos, esto, pero bueno, lo han visto ayer, deberían más o menos tratar de ondear un poco, ¿sí? Profe, disculpe, es que esta última restricción no la vimos ayer, no llegamos. Ah, bueno. Bueno, no la vieron, la vemos y seguramente cuando la vean de nuevo con el profe ya van a estar un poquito más blando, el cerebro va a estar un poquito más blando.
Bueno, fíjense, se produce cambio en las variables que están en la base en esa proporción, digamos, ¿no? En delta BI por los lambda 1J, 2J. Fíjense que es lógico. Por eso les decía yo que analicen intuitivamente, ¿sí? Entonces, esa variación tiene que ver con las tasas de sustitución que están a la altura de la variable de holgura a la que están asociadas, ¿sí? Y en el caso de que sea la restricción de igual o de mayor o igual, fíjense en el último renglón, se utilizaría la tasa de sustitución de la variable artificial, ¿sí? Si la restricción es mayor o igual, se puede utilizar la tasa de sustitución, cambia de signo, de la variable de holgura, ¿sí? Lo veamos con un ejemplo, ¿sí? Entonces, entramos analizando cambio en el lado derecho de una restricción. En este caso, fíjense, si yo hablo de la segunda restricción, ¿qué tipo de restricción es? ¿Limitante o no limitante? Las horas de sección 2. Esto es clave, ¿no? Que sepan identificar si la restricción es limitante o no limitante. ¿Es limitante la hora de sección 2? No. ¿Por qué? Porque aparece la variable de holgura asociada, o sea, S1, S2 y S3 están asociados. S1 a la restricción 1, S2 a la restricción 2 y S3 a la tercera restricción. ¿Sí? Con lo cual, si aparece S2 con un valor de 350, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué era? Fíjense, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, vuelvo al problema que tenía originalmente, que lo tengo acá, ¿sí? Este es el modelo de programación lineal, ¿sí? Original. S1, ¿con qué restricciones? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, se escucha. S1, ¿con qué restricción está asociada? Con la restricción 1. S1. Sí, ¿qué significa S1? Como las horas de sección 1 que no se utilizaron. O sea que Claro, la sobran. cantidad sobrante, claro, cantidad sobrante de horas de sección 1. S2, Es la cantidad de horas sobrantes de la sección 2. S3, ¿qué representaría? Ahí los maté, ¿no? O sea, acuérdense que las variables de holgura están asociadas al signo menor o igual. Al signo mayor o igual aparecería S3 restando. ¿Eso qué significa? Que son las unidades que yo hago por encima de las 300, ¿sí? Pues está asociado ahí a la demanda. O sea, acá me está diciendo que debo hacer de la suma de x1 y x2 que sea mayor o igual a 300. Entonces, lo que yo haga por encima de 300 va a ser el valor de ese 3, digamos, si es que hago por encima de 300, que acá en este caso, como x1 vale 300, en realidad ese 3 vale 0, no aparece a la base. Fíjense, acá tienen la tabla ustedes, S2 aparece a la base, ¿no es cierto? Eso es lo que les mostraba recién. Entonces, si aparece S2 con un valor de 350, ¿qué significa eso? Que me están sobrando horas de sección 2.
si me sobran horas de sección 2, ¿qué significa? Es no limitante porque S2 tiene valor positivo, entonces tiene holgura, digamos, esa restricción. Eso es clave, chicos, que sepan identificar ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones limitantes, no limitantes? Entonces, las horas de sección 2 es no limitante y como no aparece a la base S1 y S3, ¿qué significa? Que la primera y la tercera restricción, ¿cómo son? Limitantes. Limitantes. ¿Sí? Entonces nosotros siempre identificamos, cuando hay variaciones en el lado derecho de las restricciones, analizamos variaciones en restricciones que son limitantes y restricciones que son no limitantes. Por eso, digo, es clave que ustedes sepan identificar cuáles son las restricciones, así como identificamos cuáles son las restricciones, las variables básicas y no básicas, también identificamos las restricciones limitantes y no limitantes. Entonces, volvamos ahora a lo que hablábamos antes. ¿Cuál es el intervalo entre lo que puede variar el lado derecho de las horas de sección 2? ¿Sí? Fíjense, habíamos dicho, como es no limitante, ¿sí? Puede variar entre disminuir hasta el valor de la holgura. ¿Cuánto es el valor de la holgura? ¿350, profe? 350. ¿Sí? Es decir, la variación estará entre 350, lo que puede disminuir y aumentar hasta infinito, lo cual lleva a B2, que originalmente era 800, si le restan 350, ¿cuánto les da? 450, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Y para arriba puede ir hasta infinito. Esta es una de las partes más complicadas por ahí entender, me imagino, por lo que me parece que les cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, digo, después de esto deberían tratar de estudiar un poco, les va a ayudar a entender esto, pues si no, no lo van a agarrar ni con la mano, ¿sí? Entonces, el lado derecho puede variar entre 450 e infinito, que no afecta en nada, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo aumento el valor original? Acuérdense, era 800. Si aumento 50, ¿qué va a pasar? Nada. Va a haber más sobrante. O sea, este 350 se va a ir a 400. ¿Sí? Bueno. Fíjense, si nosotros analizamos ahora cambios en el lado derecho de B1, dijimos que la primera restricción, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la primera restricción? Dijimos limitante. ¿Sí? Entonces, los valores de las variables, ¿sí? X3, que vale ahora 150, se va a modificar en, fíjense, a la altura de S1, ¿qué valor tengo? 0,5. Entonces, fíjense en la fórmula que tienen ahí abajo. El valor de la variable se va a modificar en de 150 más 0,5 por delta B1. ¿Sí? S2, que vale 350, se va a modificar en 350 menos 0,5 por delta B1. ¿Sí? Y la última, como es 0, no se modifica en nada. Y es lo que tiene usted ahí encerrado en ese círculo gris.
¿sí? Fíjense, todo ese, fíjense que coincide con el vector que tienen a la altura de ese 1, ¿sí? O sea, es lo que representa el lambda 1J, 2J, 3J, MJ, ¿sí? Entonces lo que hacemos es de acá despejar delta B1, ¿sí? De la primera restricción sale que delta B1 tiene que ser mayor o igual a 300 y delta B1 menor o igual a 700. Lo que llevaría, ¿sí? B1 a el valor original, la orden era meto 300, me voy a 900, y si a 1200 le sumo 700, me voy a 1900. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Siempre que analicen los cambios, ¿sí? Tienen que ver si corresponde a una restricción limitante, no limitante, y si la variación está dentro del rango ese que nosotros determinamos, ¿sí? O está fuera. Si está fuera del intervalo, hay que resolverlo nuevamente, ¿sí? Dijimos recién que la variación, digamos, de lo que era de las horas de sección 2, podían variar, disminuir 350 y aumentar hasta infinito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sobraban 350. Si yo incremento las horas de sección 2 en 200 horas, como está dentro del intervalo, ¿sí? No se modificaría nada. En realidad se modifica el valor de la holgura. De 350 pasaría a 550, nada más, pero no sufre alteración en los valores de las variables, ¿sí? Ni el valor de la función objetiva. Por eso es importante siempre determinar primero el intervalo, ¿sí? ¿Qué sucede si hay una disminución en las horas en la sección 1 en 100 unidades? ¿Sí? Las horas de sección 1, bueno, a ver, no me acuerdo cuántas eran, a ver. Las horas de sección, no, perdón, sí, las horas de sección 1 eran 1200, ¿se acuerdan? Dijimos que podían variar en 300 más menos, digamos, menos 300 más 700, ¿no? Con lo cual me llevaba a B1 que podía variar entre 900 y 1900. ¿Sí? Acá está, fíjense. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, ¿qué sucede si hay una disminución de 100 horas? ¿Sí? Está dentro del intervalo, ¿sí? Acuérdense que podía variar entre menos 300 y 300, ¿no? Perdón, no era 300 y menos 300, habíamos dicho, acá me parece que hay un pequeño error. Habíamos dicho que 300 y 700, perdón. Acá es 700, ¿sí? O sea, lo primero que tenemos que analizar es si está dentro del intervalo o no. Al estar dentro del intervalo, ¿sí?
se producen cambios en las variables, pero no se producen, o sea, acuérdense que es lógico, ¿sí?, que se produzcan algunos cambios en las variables, ¿sí? Se pueden calcular esos valores de las variables, ¿sí?, utilizando esas fórmulas que nosotros habíamos utilizado, ¿sí? O sea, fíjense que si disminuye en 100, acuérdense, vuelvo a la... Fíjense, o sea, lo habíamos sacado del vector que estaba a la altura de C1, ¿se acuerdan? Vengo acá para que lo vean más fácilmente. Fíjense, los valores de las variables cambian en esa proporción. O sea que si yo hago delta B1 menos 100, creo que decía, sí, 100, menos 100, o sea, disminuyo en 100, ¿sí? Si yo cambio acá delta B1 por menos 100, ¿qué va a pasar? De 150 más 0,5 por menos 100, ¿cuánto va a valer? Este corresponde al valor de X3. ¿Cuánto valdría X3? ¿Me escuchan? 150 más 0,5 por menos 100, ¿cuánto pasa a valer X3? 100, profe. 100. Y S2, que valía 350, menos 0,5 por menos 100, ¿cuánto pasaría a valer? $50 más, o sea, 400. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá, fíjense. Y si ustedes quieren, lo podemos comprobar. Fíjense, voy al Excel, vuelvo al Excel, ¿sí?, para mostrárselos. Están viendo el Excel ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Fíjense, voy a pegar eso, que ya los resultados de eso, simplemente para compararlos. ¿Sí? Bueno, fíjense, tenemos los valores originales, 40, 50, 30. ¿Sí? Primero le voy a resolver a este para que vuelva al valor anterior. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, este es el valor original, ¿no es cierto? Siempre, como les digo, siempre se hace de a un cambio a la vez, ¿sí? Si esto disminuye en 100, ¿a cuánto me voy? Si de 1200, ¿a cuánto me iría? Si disminuye en 100. No sé si no entienden nada, no me siguen ni a palo. Fíjense, bajé 1200 a 1100, le doy resolver, ¿sí? Fíjense cuánto vale X1, sigue valiendo 300, igual que acá. X2 vale 0, ¿sí? Y X3 vale 100, fíjense, ¿no? El sobrante, ya se los muestro, los ven, chicos, ¿no? Profe, una Sí, consulta. ¿Por qué el valor de X1 no cambia? porque en realidad, como yo estoy
la restricción de que x1 más x2 sea mayor o igual a 300, por eso es que no cambia. ¿Te das cuenta? Por la restricción, tiene que respetar la restricción. O sea, el cambio de las horas de sección no influye en X1. En este caso no, porque la tercera restricción, por una cuestión de demanda, necesito 300 productos, ya sea de X1 más X2, o sea, aparte de X1 y X2, o todo de X1 o todo de X2. Claro. Bien. Es por esa restricción. Fíjate, dame un segundo que la busco, o sea, vos fíjate, siempre el modelo lo que va a hacer es respetar todas las restricciones, ¿sí? Fíjate, acá te traigo el modelo original. O sea, vos fíjate que, ¿qué me dice la tercera restricción ahí? Claro, y como X2 no está en la base, sí o sí X1 tiene que ser igual a 300. Exactamente. Es Perfecto. así. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, no se queden. La idea de todo esto, chicos, es que, bueno, fíjense que este es uno de los temas más complicados. Yo les aconsejo, bueno, calculo, digo, intuyo que poco han estudiado hasta acá, pero hay una clase más, al menos, seguramente porque el profe no les ha terminado de explicar esta parte. Traten de leerla un poquito más a esto de análisis de sensibilidad para que lo terminen de entender y no les sea después dificultoso, porque no, inclusive el tiempo siempre es muy corto, chicos. Va a haber temas que por ahí se los termino dando yo, y digamos, tanto teórico como práctico, o el profe por ahí, yo no doy práctico de un tema, pero sí el profe del teórico lo da como con algún ejercicio, así que el tiempo es muy corto, chicos. Al menos, bueno, menos mal que han levantado, tan de suerte que han levantado lo que era el feriado del lunes. Y bueno, van a estar las 16 clases, pero asimismo no creo que, digamos, respetando teórico y práctico, que cada profe del teórico y cada profe del práctico, asimismo no nos alcance el tiempo. Así que algunos temas los va a dar el profe, con el práctico, el teórico práctico, y otros le voy a dar yo teórico y práctico para terminar de tratar de cumplir de la mejor manera el programa completo. ¿Sí? Bueno, vuelvo un poquito al PPT para mostrarles. Ya les muestro esto, la salida al Excel, que ya un poco ya tienen una cierta idea. Vuelvo al PPT. Bueno, vuelvo al ejemplo que veníamos viendo, ¿sí? Entonces se entendió, más o menos lo que les dije se cumplió. No sé si lo vieron, ¿no? Un poco la idea era esa. Bueno, esto es lo que les tira el Excel. Ya lo vamos a ver, ya les muestro cómo les tira estos informes. Ya se los había mostrado, creo, pero bueno. Están los informes resultados y el informe de sensibilidad, ¿sí? Esos intervalos que nosotros determinamos están ahí, ¿sí? Lo que es permisible aumentar y lo que es permisible reducir, ¿sí? Fíjense que ahí el lado derecho, lo que dice el lado derecho son los valores que tienen actual, digamos, 1200, la disponibilidad de horas de sección 1, 800 la disponibilidad de horas de sección 2 y la demanda mínima de 300. ¿Sí?
Acá donde dice informe resultado, que aparece estado vinculante y no vinculante, les indica cuáles son las restricciones limitantes y no limitantes. ¿Sí? Básicamente, bueno, ahí después, fíjense, donde lo que es el precio sombra corresponde a lo que es el valor de la variable dual, ¿sí? Precio dual está relacionado, digamos, precio sombra, valor dual, el mismo valor, ¿sí? Que son limitantes tiene precio sombra, ¿sí? Ese menos 5 que aparece a la altura de la demanda mínima significa que por cada unidad adicional que yo tenga que hacer para cumplir con la demanda mínima, mi función objetivo va a disminuir en 5. ¿Sí? En el caso de las horas de sección 1, el precio sombra de 15 les dice que por cada unidad que aumente el lado derecho, la función objetivo crece en 15. ¿Sí? Bueno, acá está el resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? O sea, siempre que analizamos el lado derecho, tenemos que ver si la variación está dentro del intervalo. Si es no, se debe resolver nuevamente, ¿sí? Pues cambia la base. ¿Sí? En el caso de que el cambio esté dentro del intervalo, analizamos restricción no limitante, es decir, que tiene la variable de holgura es mayor que 0, variable de holgura o variable de excedente, ¿no? Si está dentro del intervalo, solo se modifica el valor de la holgura, cosa que les había dicho. ¿Sí? En el caso de que sea una restricción limitante, ¿sí? Se modifican los valores de las variables y el valor de z en esas proporciones. Delta z va a ser igual a delta bi, ¿sí? O sea, la variación del lado derecho, multiplicado por y sub i es el precio sombra o precio dual. ¿Sí? Y el valor de la variable se modifica en lambda i más delta bi por lambda ij. ¿Sí? Si la restricción es menor o igual. Y en el caso de que sea mayor o igual, ¿sí? Se va a modificar lambda i en menos delta bi por lambda ij. ¿Sí? No se modifica la base ya que está dentro del intervalo. ¿Sí? Qué tremendo lío todo esto, ¿no? Pregunto. ¿Sí, chicos? Sí, profe. No tenés que practicar, profe. No, sí, sí, yo les puedo garantizar que sí para una clase, pero de todos modos terminé dándoselo, si bien el profe no había llegado hasta acá, pero ya con esto ustedes ya tienen una idea, les va a ser un poquito más fácil estudiarlo, digamos, ¿sí? Por eso la idea es, quería terminar con esto para que después lo vean ustedes, ¿sí? Fíjense, les muestro el Excel para generar, vuelvo a lo que teníamos antes, que era el problema original, ¿sí? Cuando ustedes le dan resolver, ¿sí? Cuando le aparece esta ventana, si marcan acá los informes, les genera 3 hojas con los informes correspondientes, ¿sí? Le dan a aceptar. Fíjense, acá les genera el informe de respuesta, un poco lo que yo le había mostrado recién, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen ahí en el PPT, ¿sí? Es el informe de respuesta y este es el informe de sensibilidad, ¿sí? Bueno, chicos. Profe, disculpe, ¿podría volver a la tablita?
A Porque la hace- tabla, sí. al Excel, Sí, en el 1200, 450 y 300. ¿Cómo están puestos? él es, no sé qué valores decís. Sí, eso tenía duda cómo estaba la función porque no me daba el resultado igual. Gracias. Acá, claro, acá tenés que poner, acordate que haces la suma producto. Acá en la fila, lo que es la fila E, ¿sí? Tenés la suma producto son los valores, fíjate en eso, que lo tengas bien. ¿Te das cuenta? Sí, sí, profe. Gracias. No, de nada. Bueno chicos, no los torturo más por hoy. Yo creo que ya tienen suficiente como para ahora es lo de despejo, ¿eh? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿No? Profe, una consulta. ¿Hay posibilidad de que nos suba ese power que estaba dando recién para poder repasar? Bueno, les Porque voy yo tomé nota, pero no llegué a sacar captura mientras escribía de bueno, toda sí, la... ahí después se lo subo al. Les voy a generar una pestaña ahí en la página, en el aula virtual y se lo subo ahí. Denme hasta mañana y se lo subo, ¿sí? Bueno, genial, profe. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Nos estamos Gracias. viendo entonces el próximo martes. Profe, suerte que... Buenas noches, profe, gracias. Luego. Gracias a ustedes, chicos. Suerte por el aguante.